Buenas. Bueno, vamos a hablar de algo que sí que ha preguntado mucha gente. Vale, esto es de Freebooters, los filibusteros de Barry Windsor Smith. Otra de las obras que publicó durante su época con este estudio, Barry Windsor Smith Studio. Bueno, el estudio fue la revista famosa que Barry Windsor Smith hizo con varias series suyas en las que mezclaba fantasía, ciencia ficción, sus cosas, ¿vale? Entre esas, pues bueno, tendríais lo que es esto de aquí de Jóvenes Dioses. Bueno, nada, esto no fue publicado ahí, pero vamos, los filibusteros de Freebooters, el que vamos a hablar ahora, y otra, los Paradox. Bueno, básicamente era una revista que publicaba cuando estaba pues cabreado otra vez, que creo que Barry Windsor Smith se ha cabreado con todo el mundo en la industria del cómic norteamericano. Este inglés que, no sé si sabéis la anécdota, que el tío estaba trabajando para Marvel y estaba sin permiso de trabajo al final y casi lo echan. Bueno, historias aparte, cuando se hartó de todo ese mundo de los superhéroes, todo esto, que de hecho él mismo se cabreaba y quería crear algo sin superhéroes, sin irse a ese género. Así que hizo esta revista con sus historias cortas, ¿vale? Una de las grandes coñas, digámoslo así, que tenía el señor Barry Windsor Smith, que no quería héroes, no quería mayas, no quería... Al final acaba haciendo algo parecido a un héroe. Sabemos su origen, es dibujando Conan. Vale, estos freebooters. Vamos a ver primero lo que es el libro y así después me enrollo un ratito y puedo comentaros algo. Dolmen lo ha publicado, pues como siempre. Y la gracia es que esto me gusta mucho, lo que han hecho es que comienzan con los textos, con la idea, la historia, como comenzó un poquito el día a día de cómo lo hacía y el proceso, como fue apareciendo todo. Me encanta ver los layouts de Barry Windsor Smith y cómo trabaja en la página. Podéis ver aquí, además, su trabajo en... Una de las grandes cosas que tiene Windsor Smith es que trabaja de una forma muy centrada de escribir. Es que empieza escribiendo diálogos, más que lo que es la historia completa. Diálogos para que los personajes fluyan. De hecho, podéis ver más o menos cómo funciona. Es precioso, lo típico, los diseños. Pero, ¿ves aquí? Continúa en la página 41. Cortan esto para que sea la historia, este artículo, este tipo de encaje con las publicaciones. Como han hablado de toda esta parte, luego de hablar de ella, te ponen ¿vale? Lo que es el cómic que hizo, inicial, que luego lo cambió. La historia es esa, es que empezó con esto, ¿vale? Es muy clásico, es muy Conan, esta parte de aquí, en cuanto a dibujo, a estilo y todo esto. De hecho, hay algunas escenas que son brutales. Y después cambia un poco el concepto de todo esto, ya lo veréis después cuando leáis el cómic, y volvemos a lo mismo, pum, página 40. Y continúa con los cambios que hizo el resto del texto. Y continúa en la página 94, vuelve a pasar aquí lo mismo. Y aquí empieza lo que es ya en el Storyteller, la revista del estudio. El Storyteller era la revista, ¿vale? El estudio era el estudio que hizo. Y venían los freebooters, los filibusteros de Paradox Man y John Goss, los jóvenes dioses, aquellos de Alastra y todo esto. La gracia es que aquí ya se ocupaba de todo, color, etcétera. Podéis ver, el color de Barry Windsor Smith es una pasada y el tío lo hacía muy especialmente. Realmente lo que me gusta es que Dolmen ha cuidado que las páginas, si os dais cuenta, no tienen un brillo puro, no son brillantes del todo, porque como estaban pensados para pasta, o sea, para una revista de esa época, no tienen muy brillante. No son mates, son semimates, veis que siguen teniendo reflejos, pero funciona el color mejor, aunque esto debería ser de pasta, para que el color fuera ya ideal con el que había pensado Smith y el que planteó. Pero bueno, ya sabemos que ahora mismo de papel no nos podemos quejar, que luego nos quedamos sin y esto va a una peor. Pero bueno, total, lo que os digo, ¿vale? Veis la historia, veis, es muy Conan, es la historia de este hombre, típico enorme gordo. ¿Qué ocurre? Los filibusteros o los freebooters son realmente el grupo de este personaje, de Axus, ¿de acuerdo? Va con casco con cuernos, es una parodia de Conan, porque es un héroe que en lugar de estar en lo más alto, está ahora mismo en lo bajo, ha pasado su mejor época y está mayor, está gordo, pero aún así sigue siendo bastante arrogante. Se ha montado de vez en cuando alguna aventurilla y se ha montado una taberna para poder vivir. ¿Veis? Aquí la pelea de taberna típica. Y el tío sigue siendo enorme, es un gigante, es fuerte, tiene un grupo y todo lo que queramos, pero no es propiamente dicho un héroe, ¿vale? No responde al arquetipo de héroe con grandes valores, moral, etcétera, sino que realmente responde mucho a lo que es Conan, la espada de brujería, el pulp más puro. Pero en este caso es ya el final ya ha pasado todas las aventuras que ha podido, ha pasado todo esto. Pero sigue teniendo enemigos. Aparte, un chaval joven que quiere conocer al legendario, la leyenda, la historia, y también hablan mucho de eso de la historia, cómo se forma. La gracia es que a mucha gente esta historia le aburría porque decía que no había casi acción. Y tienen razón, hay muchísimo diálogo, hay muchísimo movimiento y la acción llega muy tarde porque plantea muchas cosas antes. Luego ya la acción, bueno, vamos a ver, la acción es puro Barry Windsor Smith, espectáculo puro y duro. ¿Vale? Es Barry Windsor Smith haciendo lo suyo. Pero como ya os digo, la espectacularidad de las páginas a la gente no le hacía tanta gracia,
porque no había acción, no había un combates y todo esto. Si es que era muy él experimentando con los planos, con lo que son todos los enfoques, ¿ves? Este plano casi cenital. No hay ninguno de Nadir, pero bueno, estas cosas. Y después de todo esto, volvemos, ¿veis? Viene otra, continúa, viene y habla con el siguiente capítulo. Mete un personaje que se acaba de meter para... que es un héroe muy... no Conan, ¿eh? Este es el héroe que aparece, es muy de novela fantástica, este tío de aquí, del arco. Respondería mucho a estos de Dragonlance, si queréis, todos estos tan épicos. Y el tío de la comparativa, que todo esto se mete en follones. ¿Por qué? Porque es muy diferente. ¿Qué ocurre? Como ocurrió con todas las historias del Storyteller, se quedaron ahí, ¿vale? De hecho, para un poco hacer algo más, hizo unas historias cortas a algunos personajes. Y a la gente no le gustaban las historias cortas de personajes que no fueran el principal, ni la historia, ni cómo funcionaba, porque decían que se desviaba de su historia, ¿vale? Son historias de personajes secundarios que fueron acumulando y todo esto. El problema de eso, bueno, es que, claro, al salirte a historias, como os vais dando cuenta de que no hay acción, bueno, el califa es gilipollas, eso ya lo habéis visto, este tipo de cosas, se desviaba y el Storyteller al final cerró y la historia de Axus se quedó un poquito... es así, dices cortas, después se fueron haciendo, algunos acabaron, veis como de repente hay unos bocetos, hay poco más. Todos eso os van explicando los textos que me encantan, y historias cortas al final que os aparecen, veis, viendo personajes. Y al final, lo que hizo, pues para acabar todo esto, era una especie de fiesta. Fuera de todo esto, acabar. Me encanta esta imagen de os lo digo, este Conan pasado de kilos, pasado de años, pasado ya de todo. La gracia es que cuando se acabó todo aquello, lo que hizo realmente fue hacer una especie de reunión de todos sus personajes en una especie de fiesta, un bar. La fiesta que acababa todo, para el Storyteller. Y así el estudio, bueno, Winsor Smith, pues Barry Windsor conservó de Barry Windsor, el Winsor Smith Studio, pero ya solo era Barry Windsor Smith haciendo sus cosas, WS. La gracia de Barry Smith es que ha sido siempre un rebelde en cuanto a lo que es la industria. Y además también ha sido un rebelde en cuanto al mercado. ¿Por qué? Porque no quería hacer aquello de yo quiero hacer historias más adultas para un público que venga a buscar otro tipo de narrativa, otro tipo de historias. Claro, puedes atraerlos, lo que quieras. Pero si no te amoldas a la industria y al mercado y al cliente, al final tienes un nicho. Pero los nichos en aquella época no vendían. Ahora mismo un nicho de este tipo funcionaría de puta madre. O sea, el tío vendería lo suficiente para mantenerlo y para tirar para adelante. Pero no había ese nicho en esta época, estamos en los años 90. Cuando el final de los 90, que básicamente eran los últimos estertores del cómic comercial. Los superhéroes estaban yendo a la mierda, Marvel estaba a punto de la bancarrota, tuvo que vender todos sus derechos audiovisuales, que es cuando Sony compró Spider-Man y salvó con toda la pasta que metió a la editorial, antes de Disney y todo esto. Y ahí estaba Barry Windsor diciendo, pues lo mío tiene que funcionar porque tiene que haber un cambio de paradigma. El cambio de paradigma no llegó, el cambio de paradigma ha llegado más adelante y en contra de su rebeldía lo han producido los superhéroes otra vez. Porque la gente ha visto de repente un gran mercado de superhéroes enorme, gigantesco, lleno de todo. Y el problema es que antes de eso se estaban yendo las independientes. Y las independientes consiguen vivir. ¿Por qué? El cambio que proponía Image, superhéroes fuera de las grandes, funcionó un tiempo, luego no, casi se va a la mierda. También es así. Los 90, estoy hablando un poco de historia de los 90, a principio del siglo. Después de eso, las grandes se reinventaron, lanzaron cosas diferentes y levantaron un mercado. Mercado en el que el indie daba la calidad y las ventas iban para las grandes, pero el indie iba absorbiendo poco a poco. Ahora ya sabéis que las indies pues, pueden ser Dark Horse, puede ser IDW, Boom, Image, mantienen una buena vida y de hecho algunos de ellos se han llevado 1000 premios. O sea, Invencible sigue siendo una maravilla, pero y es Image. Todo este tipo de cosas han producido que la idea de Barry Windsor Smith en los 90 de esto tendría que funcionar, funcione ahora cuando el mercado lo han abierto a las grandes porque necesitan como fuera a vender. O sea, Winsor Smith estaba adelantado a su tiempo, pero no lo hizo bien, lo hizo en mala época y lo hizo mal, porque el problema es que tiene que acompañarte el mercado que produzca esa venta antes de plantearlo. ¿Por qué? Porque un mercado se estaba reduciendo, se estaba haciendo añico, estaba bajando y le dice, pues voy a abrir un nuevo nicho para mí, pero tu nicho es insuficiente para mantenerte. Ese era el problema de lo que fue de muchos. ¿Por qué? La petada de ventas la había tenido Image, Marvel y DC tenían sus superhéroes, siempre funcionaban, pero ahora estaban bajando todos. O sea, DC se mantuvo porque tenía Time Warner detrás. Marvel tuvo que vender un montón. La Image redujo brutalmente todas sus colecciones, algunos otros hasta se fueron. O sea, literalmente todo el mercado se redujo. Cuando se volvió a ampliar, fueron las grandes que dijeron, vamos a ampliar, que te cagas. Ampliaron, abrieron otra vez, de manera que el mercado empezó a beber. Y llegaron las películas, llegó el audiovisual, llegó la expansión, marketing, internet, de repente
cualquier gran evento. Un Civil War era un boom que se movía rápidamente. Pero ahora tú leías Civil War está vendiendo. Tú ibas a la librería, buscabas Civil War y al lado de la librería en Civil War tenías Image. Al lado tenías esto. Y tú eras un tío de cierta edad, en mi caso 20 y tantos años, cogías y decías, hostias, ¿qué estará haciendo Image ahora? ¿Qué estará? Y curioseaba. De repente aparecían unos nichos nuevos de mercado. Eso lo producía gente con la idea de Barry Windsor Smith. Y Barry Windsor Smith en aquel tiempo pues ya estaba haciendo otras cosas. Pero es lo que os digo, freebooter es una de estas ideas, los filibusteros, ¿no? Freebooters me mata mucho. Sobre todo porque la traducción no es muy correcta, pero bueno, eso es otro tema. Quiero decir que esto era una cosa que estaba avanzada a su tiempo. Ahora mismo una parodia de Conan funciona muy bien en otros momentos y la verdad es que yo creo que la calidad la tiene. El problema que tenemos principalmente, y esto sí que lo digo, es que se ha adelantado a su tiempo y ahora mismo habría funcionado genial, pero ahora se ha quedado simplemente en este tomo y en esto. Pero oye, Barry Windsor Smith, adelantado a su tiempo. No triunfador, pero adelantado.